la información con los documentos que deben de llevar mañana. Tal como se los ofrecí hoy, vamos a ver un repaso de lo que es temas que hemos visto esta noche para que ustedes vayan teniendo una idea o un recuerdo de todo, aún más resumido de lo que hemos visto. Y para eso, pues, les les recuerdo, perdón, o les recalco que revisen la bibliografía y los libros que les dejé, especialmente el de que es editado por la Facultad de Ciencias Económicas, es muy completo y eso les puede servir de guía en la mayoría de temas que vamos a ver en este curso. En cuanto al derecho financiero, que sería el tema principal que tiene que rondar todo el curso, tienen que tener ustedes una idea general en cuanto a la historia, el origen del concepto, cómo se ha ido utilizando, cómo ha ido modificando los alcances, las diferentes escuelas, qué es lo que regula el derecho financiero y las definiciones. Con esa generalidad, ustedes van a poder comprender qué es precisamente el derecho financiero, cómo se puede definir y cuál es el objeto de estudio. Bajo esa perspectiva voy a hacer preguntas al azar de los que están conectados para hacer un ejercicio de comprensión. Madeline Michelle, ¿qué entiende por finanzas públicas? No está conectada. Osman Isaías, eh, Ana Azucena, levanta la mano. O Isa, creo que fue. Sí, buenas noches. Ujú. Ángel Estuardo Pérez. Buenas noches, licenciado. A mi entender, las finanzas públicas son el estudio de cómo el Estado administra todos los recursos públicos, cómo capta todos los recursos y cómo usa esos recursos para todos los gastos públicos que tiene el Estado. Gracias. Carlos Alfredo. Es la actividad del Estado por medio de la cual eh, recauda los impuestos, se administra los gastos y administra todo el recurso que obtiene el Estado. Gracias. Héctor Augusto. Buenas noches, Lick, mucho gusto. Pues ahí sí que una conclusión, pues para mí sería pues lo que es la actividad financiera del Estado para poder eh, ya sea pues cumplir con el gasto o con todos los las erosiones que hay derivadas del gasto público, ¿verdad? Gracias. Vean, solo sugerencias para cuando respondan, especialmente, pues ahorita solo es un ejercicio para que les sirva a ustedes para su examen parcial, pero igualmente esto les va a servir para cualquier examen, especialmente oral. Cuando sea examen propiamente,
a menos que la pregunta sea de criterio, no deben de iniciar la respuesta diciendo yo considero o yo creo. Porque cuando se les pregunta qué es derecho financiero, qué es derecho tributario, de una definición de derecho constitucional, que explique el derecho laboral, etcétera, etcétera, se les está haciendo una pregunta directa, para lo cual ustedes tienen que memorizar una definición, ya sea doctrinaria o legal. Cuando se les pregunta cuál es su criterio o explique con sus palabras el derecho financiero, el derecho tributario, etcétera, etcétera, ahí sí ustedes pueden iniciar o decir su idea, su explicación o la definición que ustedes consideren, para que tengan esos cuidados. Igual, repito, tengan mucho cuidado con los conceptos y con las palabras que dicen. Por ejemplo, Héctor, ahorita se me escapó una que dijo mal y la última se quedó solo con los recursos. ¿Con qué recursos? Tiene que terminar, si estamos hablando de finanzas públicas, con recursos públicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la actividad financiera del Estado o del derecho financiero. Y esta es una área del derecho público que regula precisamente las finanzas públicas. Entonces, esas son sugerencias que les doy para cualquier tipo de examen y especialmente para exámenes de tipo oral, para que no pierdan puntos por responder de forma errónea o responder con criterios cuando son preguntas directas. Bueno, ¿cuál es el objeto del derecho financiero? Iris Elena. Voy que para mí bueno, como acaba de decir usted que no hay que decir para mí, el objeto financiero, lo mismo, ahí dice, ¿verdad? O el objetivo es recaudar o ver los ingresos o los egresos que se manejan a nivel de Estado. Carlos Alfredo. Es el estudio de las finanzas del Estado en todas sus áreas, derecho presupuestario, derecho fiscal, por ejemplo. Sí, ese es uno de los, el objeto. Recuérdense que la pregunta fue el objeto. Regular los ingresos y egresos del Estado y su administración, nos dice Génesis Galilea. Sí, también puede ser un objeto. De forma general o global, pues se enmarcan las dos definiciones que dieron los compañeros anteriores. Se pudiera resumir el objeto del derecho financiero como las necesidades que tiene para cumplir las funciones. ¿Y cuáles son las funciones que tiene el Estado de Guatemala? ¿Algún voluntario? ¿Cuáles son las funciones que tiene el Estado de Guatemala? ¿No es satisfacer el que para el bien común? La verdad no sé. ¿Qué dicen los demás compañeros? También estaría el tema de la preparación del presupuesto, tanto de cada una de las entidades como el general, que sería de caja, de inversión. ¿Fundamento legal? El artículo, solo voy a ver, Miguel, perdón. No tengo pena. ¿Están de acuerdo los demás que esos son los fines del Estado? ¿O las funciones del Estado? Licenciado, los fines del Estado es la realización del bien común. Está en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias. ¿Y las funciones? Licenciado, buenas noches. Será recaudar, administrar y erogar los recursos financieros en aras pues, del servicio de la población. Sí, puede ser una de las funciones, hablando específicamente de derecho financiero.
Como les digo, tienen que limitarse a responder porque en exámenes escritos, pues las preguntas ya están dadas, pero cuando sean exámenes orales, ustedes mismos pueden dirigir al examinador, porque si se quedan cortos en la respuesta, uno tiene ya motivos para seguir ampliando esa respuesta. Entonces ustedes mismos pueden ir guiando al examinador para inducirlo a la siguiente pregunta. Bueno, si se dan cuenta, son preguntas básicas de derecho financiero como cualquier otro curso. Cuando hablamos de las finanzas públicas, estamos hablando precisamente o principalmente de dinero. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del dinero? Que es un bien mueble. Uh-huh. ¿Y en qué cuerpo legal encontramos esa regulación? Código Civil. No se les olvide, Código Civil regula la naturaleza de los bienes muebles e inmuebles y nos define también cuáles son considerados bienes de dominio público, más otra clasificación que van a encontrar dispersa en el Código Civil, relacionado con el patrimonio del Estado. Todos los recursos con que cuenta el Estado de Guatemala para hacerle frente a las necesidades, a los gastos, tienen su fundamento o su naturaleza de bienes, ya sean muebles o inmuebles, más la clasificación dependiendo el tipo de bienes que se define, en el Código Civil. Todos estos bienes, todos estos recursos constituyen la hacienda pública, de donde se extraen las finanzas, y de aquí o de ahí precisamente el adjetivo de públicos. Hagamos memoria con la historia del por qué se le denomina como hacienda, y es precisamente porque antigua o inicialmente, se recuerdan, como lo explicó una compañera ayer de ustedes, todo proviene de la palabra fisco. Luego el concepto de hacienda o la palabra hacienda se utilizó precisamente para referirse al dinero. Otro concepto similar que ha caído algo en desuso también y que tiene similitud con hacienda es el erario público. Independientemente del concepto que ustedes quieran utilizar, que todos son válidos, todos se refieren precisamente a los ingresos o a los recursos propiamente con los que cuenta el Estado de Guatemala para hacerle frente a las necesidades y cumplir con su fin primordial, que es el bien común. Las finanzas públicas genéricamente consideradas tienen como finalidad examinar cómo el Estado obtiene esos ingresos y efectúa sus gastos. La obtención de los ingresos y sus gastos en consecuencias forma parte de lo que se denomina como la actividad financiera del Estado. Como finanzas públicas, igualmente en la historia han habido autores, especialmente Sáenz de Bujanda, que es también uno muy común y muy estudiado en América Latina, que en alguna ocasión afirmó que esta ciencia como tal no subsistió porque fueron efímeros los esfuerzos para construirla. Se sostuvo también que, a diferencia de las disciplinas científicas, las finanzas públicas solo constituyen una disciplina informativa. Esa distinción de las finanzas públicas, si es ciencia o no, ustedes tienen que remitirse a la teoría general del derecho para recordarse y hacer memoria de cuáles son los tres elementos básicos para considerar a una disciplina como científica o un área técnica. Las finanzas públicas están compuestas por políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. Igual, para otros autores, las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través del tiempo. Las
conceptualizaciones que se tengan de las finanzas públicas dependerá de la doctrina que siga un Estado y la forma que esté regulada en ese Estado para así incluir o minimizar las generalidades o los conceptos y el alcance que vaya a tener esa definición. Y las teorías de las finanzas públicas. ¿Cuáles son las teorías sobre la actividad de las finanzas públicas? Ana Azucel. Sí, licenciado. ¿Cuáles son las teorías sobre la actividad financiera? La actividad financiera. Ay, licenciado, perdón, pero no sé. No se preocupe, no se preocupe. Carlos Alfredo. Sería la teoría económica, política y sociológica, Lick. Sí, así es. ¿Puede explicar la teoría sociológica? Los habitantes se sienten parte del Estado. Los servicios públicos deben ser cubiertos por las finanzas del Estado. Surge como una reacción a la teoría inglesa. Sí, muy gracias por leer las diapositivas. Con sus palabras, ¿me lo puede explicar? ¿Qué entiende? Que es el Estado el que proporciona los servicios públicos Ujú. y nosotros los habitantes somos parte del Estado como elemento humano. Sí, recuérdense, le pregunto eso no por otra cosa, sino para que ustedes también vayan analizando y comprendiendo las definiciones doctrinarias. El por qué la teoría económica, si ustedes hacen un símil con la política, van a encontrar las denominadas corrientes o los que se dicen políticos de derecha, de izquierda, o el famoso capitalismo, comunismo, socialismo, etcétera, etcétera. La teoría sociológica, por eso es que dice, en parte, como está creado, o perdón, puesto en las diapositivas, en primer lugar surgió como una reacción a la teoría economicista de la teoría inglesa, es decir, la teoría económica, ustedes se recuerdan, deviene ahora en la política, en la economía y el derecho, como esa corriente que nos dice que el Estado no sirve, es un mal administrador y solo la iniciativa privada es la que genera ingresos. En consecuencia de esta teoría, como surgió en reacción a esa teoría, es decir, como contradicción a la teoría económica, la teoría sociológica propugna, a contrario de la economía, de la teoría económica, que el Estado es el que debe de servir y fungir con todos los servicios públicos. Los habitantes deben de sentirse parte de ese consorcio política, como le denomina la teoría sociológica, es decir, nadie debe ser ajeno a esa función del Estado y ser parte del Estado propio. En otras palabras, se pudiera hablar de un socialismo o de un comunismo en el cual todos somos iguales, todos somos parte de, en consecuencia, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por eso es que les hago esas preguntas para que ustedes vayan comprendiendo y analizando. Y la teoría política, que es la última. ¿Quién me puede explicar con sus palabras qué es la teoría política de las finanzas públicas o de la actividad financiera del Estado? ¿Ninguno? Bueno, se las explico. La teoría política viene o surgió como una reacción y unificó las dos teorías anteriores que la antecedieron, la teoría económica y la teoría sociológica. Se trató esta teoría de fundamentarse, en el estudio integral de las finanzas públicas. Cuando se dice el estudio integral de las finanzas públicas, lo que nos dice es que la teoría política trató de dejar fuera cualquier ideología
que pudiera acompañar o nublar en ciertos casos que se debe entender por finanzas públicas. Es decir, ¿quiénes son los que realizan esa actividad? Son los comerciantes, son los profesionales o son funcionarios o empleados públicos. Y por eso es que la denominaron teoría política. ¿Por qué? Porque al dejar o al tratar de dejar afuera todos los elementos subjetivos que rodean a esa actividad financiera del Estado y en consecuencia a las finanzas públicas, ellos indujeron a un estudio desde otra perspectiva diciendo, bueno, las finanzas públicas, quien decide cómo se hace, qué se hace y cómo se hace, son las autoridades. Y estas autoridades o estas personas son políticos. ¿Por qué? Porque son las personas que están de turno en un gobierno en un momento determinado. Por lo tanto, las personas, los medios y los fines que se persigue tienen un componente principal o un factor político. Por lo tanto, la naturaleza de las finanzas públicas también es una naturaleza política. Y aquí ellos trataron de unir precisamente las dos teorías anteriores, teoría económica y teoría sociológica. ¿Por qué las trataron de unificar? Porque ellos reconocen el valor del dinero y también reconocen el valor que tiene que tener la población en general. Sin embargo, o dicho de una forma simple, ¿quién es el que manda? El que está de turno en el gobierno. Y por lo tanto lo denominaron como factor político a ese predominio que se tiene sobre los otros factores. Entiéndase factor económico, factor sociológico o incluso factor sociológico. El mapa conceptual que les dejé también en una presentación sobre el derecho eh, financiero o fiscal. El aspecto conceptual, como les indiqué, es precisamente esa evolución que ha tenido el concepto derecho financiero o derecho fiscal. Como derecho, como derecho, eh, como aspecto conceptual, perdón, del derecho fiscal, se da bajo tres grandes campos: derecho fiscal, derecho tributario, derecho financiero. El derecho financiero, vamos a decir, para el caso de Guatemala, es el género. ¿Por qué? Porque la generalidad y abarca tanto los ingresos como los egresos, como el manejo y la administración de las finanzas públicas. El derecho tributario se refiere precisamente a esa área del derecho que se encarga de la recaudación de los tributos. Y el derecho fiscal, para efectos ya doctrinarios en las teorías modernas y en la legislación, es sinónimo del derecho tributario. Es decir, el derecho tributario o derecho fiscal vienen a ser el género del derecho financiero. Como origen del derecho, las fuentes formales del derecho fiscal se refieren precisamente de dónde se obtienen los recursos, las fuentes también eh, patrimoniales que tiene el Estado, porque no son solo los tributos como las fuentes que vienen a cumplir, y la obtención de ingresos, que es la tercera parte del mapa conceptual para finalizar la generalidad del derecho fiscal o derecho financiero, es la obtención de los ingresos a través de la actividad financiera del Estado, que esta actividad se cataloga desde tres grandes perspectivas: el ingreso, el manejo, la administración y los egresos del Estado. Esa sería o sería uno de los resúmenes dados en estas dos clases. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto o continúo? Disculpe, Lick, ¿qué dijo sobre el derecho financiero? Es que no me quedó muy claro. Sobre el concepto, Sí, licenciado, por favor, sobre el concepto. no se preocupe. Como concepto de derecho financiero, se toma especialmente
para las doctrinas modernas, tanto del derecho financiero como el derecho tributario, como el género. Recuérdense cuando hablamos de género y especie, como sus propias palabras lo dicen, género es la amplitud o la generalidad de un área o de un campo de investigación. Cuando hablamos de que se dice que el derecho financiero es el género, nos estamos refiriendo que derecho financiero es la generalidad que va a abarcar no solo los tributos, sino que los ingresos o la hacienda pública con todas sus ramificaciones. Derecho fiscal o derecho tributario, derecho presupuestario, derecho a la hacienda pública, como se lo conocía antiguamente o todavía en otras legislaciones, y la fiscalización de los ingresos del Estado. Fiscalización no de los tributos, sino que fiscalización del Estado en general, que para el caso de Guatemala esa función le corresponde principalmente a la Contraloría General de Cuentas y en algunas ocasiones a la Superintendencia de Bancos. Esa es la generalidad o por qué se le dice el derecho financiero es el género. Y la especie, para nuestro caso, corresponde al derecho tributario. ¿Por qué? Porque abarca solo una parte de lo que es la generalidad o el derecho financiero. Y el derecho tributario corresponde específicamente a la recaudación o a la percepción de tributos. ¿Quedó clara esa distinción entre género y especie? Sí, licenciado, muy amable. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? No. Bueno, entonces continúo. Los aspectos de la actividad financiera se refiere a los, precisamente a esos componentes o a esas teorías que regulan tanto las finanzas públicas como la actividad financiera propiamente dicha. El aspecto político, el primero. ¿Por qué tiene un aspecto político la actividad financiera del Estado? Porque todas las decisiones las toman las autoridades de turno. En consecuencia, esta es parte de la población que componen ese sector del gobierno, el sector público, se componen o tienen una ideología. Por eso es que se dice que las finanzas o la actividad financiera del Estado contiene un componente político. El componente económico, porque estamos hablando de patrimonio, de recursos públicos, de bienes y especialmente dinero con el cual el Estado debe afrontar los gastos tanto para su funcionamiento como para la consecución del fin. El jurídico, porque deviene todo o está regulado en normas de tipo jurídico. Y al regularse o normarse en una ley, esta actividad, pues el objeto, que en algún momento puede ser político o económico, ya se convierte en un objeto o en una actividad netamente jurídica. Y el aspecto técnico, especialmente cuando hablamos de derecho presupuestario, porque toda esa actividad financiera del Estado se compone de normas de carácter técnico, no científico, especialmente en lo que se refiere a la contabilidad del Estado. En cuanto a los objetivos de la política fiscal, solo es una introducción porque eso lo vamos a ver como un tema más adelante. La política fiscal tiene mucha relación o tiene incidencia con la actividad económica porque dependerá la visión y para no utilizar el término la política, las directrices o la matriz que tendrá el gobierno de turno sobre cómo va a asignar los bienes, para qué quiere asignar los bienes, cómo va a distribuir su ingreso y su patrimonio. Así, con base a esos objetivos de política fiscal, desarrolla las demás políticas económicas, financieras, tributarias, que tienen incidencia en toda la regulación, especialmente en la Ley General de Presupuestos que se elabora anualmente, incluso en la programación de recursos, de la mayor obtención de recursos, y eso tiene incidencia o podrá materializarse
ya sea en la creación de un nuevo impuesto o en la modificación de los existentes. Y esa obtención de recursos, posteriormente el Estado tiene que asignarlas presupuestariamente para saber qué o cuál será el fin de esos ingresos. En otras palabras, qué obras públicas realizará el Estado para satisfacer las necesidades de la población. Y por último, la política fiscal también tiene incidencia en la estabilización de precios y empleos. ¿Por qué? Porque entre mayor sea la economía del Estado, mayor subsidio o mayor obra realizará y en consecuencia los gastos pueden bajar, o al contrario, cuando la economía está en debacle, como ha pasado en infinidad de ocasiones, mientras mayor sea mayor sea la injerencia del Estado, así podrá bajar o subir esa, esos precios de mercado, especialmente de la canasta básica. Y eso lo que genera, ya sea un aumento o un decremento de los precios y de los empleos, generará esa denominada estabilización o el mantenimiento de los precios y de la economía nacional. Las áreas que deriva la actividad financiera: la teoría del aspecto económico, la teoría del aspecto político, la teoría del aspecto jurídico y la teoría del aspecto sociológico, tienen igualmente la misma explicación que las teorías que vimos tanto al derecho financiero como las que explicamos hace unos minutos, y cada uno de los aspectos se analiza y estudia desde la perspectiva que nos da cada uno de los conceptos. Lo económico, ¿por qué? Porque se ocupa de la obtención de los recursos económicos, tanto de la obtención como de la inversión. El aspecto político, por el poder de supremacía que goza el Estado para procurarse de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines. El aspecto jurídico, porque todas las actividades, no solo las financieras, pero hablando de derecho financiero, toda la actividad financiera del Estado se encuentra regulada por el derecho positivo. Y el aspecto sociológico, porque ejerce una influencia sobre los grupos vitales que operan dentro del Estado. Las características de la actividad financiera se desarrolla necesariamente por un ente público. Tiene un carácter cíclico, es fundamentalmente instrumental, el principio de economicidad, la planificación y el carácter reglado. El carácter cíclico, se recuerdan, es porque tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización que se repite cada cierto tiempo. Y ustedes tienen que recordarse cuándo inicia y cuándo finaliza este carácter cíclico, especialmente del presupuesto general de ingresos y egresos que va a estar vigente para el año 2025. Las fases de la actividad financiera: recaudación de recursos, gestión y administración de recursos y la erogación o gasto público. La recaudación y obtención de recursos, principalmente a través de los tributos, que es la mayor fuente de ingresos. La gestión y administración de recursos, es decir, cómo administra el Estado todos los recursos que obtiene, y la erogación o gasto, precisamente, que lastimosamente pues el 70%, si mal no recuerdo, ronda lo que es solo el pago de planillas o sueldos o salarios del sector público, y el restante, aproximado 20 o 30%, es el que se invierte en obra pública. Continuando, la recaudación, pues ya lo expliqué de manera general. Se da a través de la explotación de su propio patrimonio, la imposición de tributos y a través del crédito público interno o externo. Tienen que recordarse también ahí, que se las dejé de tarea, qué instituciones participan en la recaudación y obtención de tributos. La principal, la Superintendencia de Administración Tributaria, la gestión o administración de los recursos, qué instituciones participan y cuál es el fundamento legal, y la erogación o gasto, que es la repartición de bienes o la acción o efecto de erogar, como nos dice Alvarado y López en el libro de Finanzas Públicas. Y el gasto público, pues definirlo como la erogación que realiza el Estado en funciones de gobierno. Igualmente, qué instituciones participan en esta etapa de erogación del gasto y el fundamento legal.
El sector público financiero se compone por todas las instituciones que tienen incidencia, sea directa o indirecta, con las finanzas del Estado. De manera general, la Junta Monetaria, Banco de Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria. Para este apartado deben de analizar o buscar el fundamento legal de la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley del organismo ejecutivo, la ley orgánica del Banco de Guatemala, ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria como las principales, no quiere decir que las otras no tengan incidencia. Les dejé también algunas definiciones en la diapositiva, estas para que las memoricen o por lo menos también ustedes busquen en qué leyes pueden estar estas definiciones. Algunas definiciones, se recuerdan que les dije, fueron tomadas de las leyes para que ustedes tengan la definición legal. Recursos públicos. ¿Qué son recursos públicos? ¿De dónde se obtienen estos recursos públicos? Los recursos públicos provienen de una doble fuente según la doctrina y la ley y provienen de las rentas que la hacienda pública percibe de su patrimonio o el desarrollo de una actividad industrial o comercial. La recaudación de la riqueza de los gobernados, como dice la doctrina inicial, es decir, la recaudación de impuestos que constituyen las cantidades en dineros o bienes del Estado que reciben propiedad para emplearlo legítimamente en la satisfacción de las necesidades públicas. Como definición de recursos públicos, les dejé varias. De manera general, se puede decir son los ingresos en la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica, es decir, cualquier tipo de ingreso que reciba el Estado de Guatemala se considera como recurso público. Los elementos de los recursos públicos, el Estado como sujeto de la economía pública, los medios económicos que el Estado recibe, los que en su porcentaje son en forma coactiva, o sea, por medio de tributos, las leyes reguladoras previamente promulgadas y la aplicación de los recursos al cumplimiento del fin y las necesidades del Estado. También les dejé una clasificación doctrinaria de los recursos públicos que se las expliqué con ejemplos. Los recursos públicos tienen una clasificación objetiva y una clasificación subjetiva. La objetiva se divide según su fundamento jurídico en originarios o derivados y estos derivados a su vez se subdividen en especie por servicio o dinerarios o monetarios. Según la naturaleza del recurso, igualmente se dividen en especie por servicio o monetarios. Y según su carácter eventual o permanente, se dividen en ordinarios y extraordinarios. La clasificación subjetiva se divide en recursos provenientes de bienes y actividades del Estado y en recursos provenientes del ejercicio de la soberanía o poder del hiperestado. Los recursos provenientes de bienes y actividades del Estado se subdividen a su vez en producción de bienes de dominio público en empresas y servicios públicos y en los recursos provenientes del ejercicio de la soberanía o poder del imperio Estado se subdividen en tributos, sanciones fiscales y en el crédito público y moneda. ¿Alguna duda, pregunta o comentario por el momento? No, ninguna. Bueno, como resumen general, esto es lo que vendrá en el examen de mañana. Héctor. ¿Qué tal, licenciado? Sí, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Gracias, Héctor. Si les puede dar la información, por favor, que tienen que tener lista para el examen de mañana. Sí, con mucho gusto, licenciado. Compañeros, buenas noches. Espero estén muy bien todos. Pues unas pequeñas instrucciones generales para lo que es el examen del día de mañana. Primero que todo, es muy importante y pues algún compañero faltara a reportar su pago en la plataforma directamente de asignaciones. Les comento esto porque tenemos un aproximado de 157 compañeros asignados al curso. Sin embargo, en las asistencias nos han estado reportando aproximadamente de 165 a 169 personas. Si hubiera algún compañero que
generó su orden de pago, la pagó en banco y posteriormente ya no regresó al sistema, es necesario que lo haga para que pueda aparecer en el listado respectivo de asignaciones. Todavía tienen tiempo para hacerlo, tomando en cuenta que mañana, para sustentar el examen, tiene que presentar su hoja de asignación y su documento de identificación. No sé si alguien de los acá presentes tiene algún inconveniente con esto. Por favor, compañero. Buenas noches, compañeros y compañero muy amable. Solo a modo de compartir mi opinión, yo sí tuve problemas con el pago. Yo pagué en el sistema y no me lo acreditaba. Mandé correo que me dieron en atención en el estudiante y como a los 3 días me respondieron y ya estoy asignado. Ya imprimí mi boleta y pues hay que presentarla, ¿va? Pero sí a los compañeros que recuerden que tuvieron problema que no les registró el pago, llamar atención al estudiante y ellos ahí le dan un correo a uno y escribir. Y mañana pues definitivamente llevar sus pruebas, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Fíjate que yo bueno, fíjate que me metí ayer para imprimir la asignación y no sale que tengo la asignación, pero yo sí pagué y tengo la boleta. No sé si tendría, pero el último paso de volverla a inscribir no lo hice. ¿Me explico? Sí, no tengas pena, sí te entendí. Si es necesario, compañero, que podamos regresar al sistema y reportar el pago realizado para que Ahora, pueda aparecer posteriormente la nuestra asignación. sí, correcto. Ahora la boleta, no sé cómo, porque la boleta no la encuentro. Ahí lo que se me ocurre es que podamos solicitar tal vez alguna reposición, ¿verdad, compañero? Pero no es un trámite muy rápido que se diga, ¿verdad? Ah, sí, No se correcto. hace con foto, con alguna copia. Foto, sí tengo. Sí, pues entonces con los datos de la foto se puede. Compañero, perdón que te Compañero, interrumpa. en el CIF puede ver eso. Si pagaste automáticamente el sistema, te genera, o sea, reconoce tu pago, no importa que no tengas tu boleta de pago del banco, porque como en el banco tú das el código de tu PIN, ¿verdad? O sea, Sí, lo que tú pagaste. la clave, ajá. Entonces automáticamente el sistema reconoce que ya pagaste, solo tenés que inscribirte nuevamente. Ah, O ok, sea, muchas gracias, te lo voy a terminar hacer. tu proceso. Ok, ajá, eso es lo que me faltó. Ok, muchas gracias, se los agradezco. Bueno, también se recuerdan puntualidad y ya les acabo de escribir aquí. El examen se fundamenta especialmente en la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento para que la lean y la estudien, especialmente conceptos y las instituciones que tienen incidencia con la elaboración del presupuesto. No significa que vaya a citar fundamento legal, sino que son preguntas de tipo general, como los ejercicios que les he dejado. En otras palabras, no se les va a permitir que consulten las leyes. Por lo tanto, no es necesario que lleven a leyes, solo que las estudien y las analicen. Igual como les dijo Héctor, tienen que llevar una copia de su recibo y un documento de identificación para que se les pueda proporcionar el examen. Y los que tengan algún problema, pues sí tienen que abocarse, pues ahí sí lastimosamente yo no los puedo ayudar en atención al estudiante. Pedro Martín tenía levantada la mano. Sí, Lick, buenas noches. Yo estaba viendo del repaso que nos dio y hasta donde usted dijo de que venía en el examen, yo vi que solo era la clase 1, 2 y 3. No sé si estoy en lo correcto. Hasta la 4. Hasta la 4, si mal no recuerdo, viene el examen. Ah, perfecto, Lick, muchas gracias. Jorge David. Buenas noches, licenciado. Disculpe, fíjese que ahorita como que mencionó el recibo, no sé si te puedo llevar la constancia que uno puede generar donde indica qué cursos tiene asignados desde la página del estudiante o si tiene que ser el recibo necesariamente.
Bueno, mire, yo entendería que si están asignados es porque sí realizaron el pago. Lo que pasa es que a nosotros nos piden como catedráticos que les solicitemos copia del recibo o el recibo original para verificar. Pero lleve la constancia, porque como le repito, yo diría que si están asignados, o que, por ejemplo, eh, Carlos Alfredo González, que él dijo que lo hizo hace poco, pues ya me aparece en el listado oficial. Ajá, Entonces, sí. la lógica me dice pues que él sí pagó. Ujú. Ok, está bien. Muchas gracias, licenciado. Con gusto. Sí, bastaría Eh, perdón, licenciado, sí, no sea bastaría pena. con la constancia de asignación y su documento de identificación nada más. Ujú. Héctor, Ok, perdón, gracias. usted tiene ahí a mano en qué salón es el que nos toca, que yo ahorita no lo tengo. Sí, va a ser en el Pa- salón 313 y 314. Ajá, y si por favor lo puede poner en el grupo de WhatsApp también, para que Sí, todos lo claro, tengan. con mucho gusto. Ahora lo vamos a colocar. Bueno, Héctor y Cindy me van a estar apoyando mañana. Ustedes ya saben, ellos son los auxiliares que nos designó, y en mi caso, pues me designó la universidad como catedrático titular. Así que para todos les solicito el debido respeto para los dos compañeros. Tienen mi total confianza. Entonces, cualquiera de ellos tienen ya las indicaciones. Ustedes también ya saben las indicaciones generales: no copiar, no consultar materiales, atenerse al horario estricto, presentar documento de identificación. Entonces, por favor, les suplico a todos el debido respeto para sus compañeros. Ellos me están apoyando y por lo tanto, pues también ellos tienen indicaciones de cómo proceder. Para que me preguntan, no podré llegar yo mañana. Me van a conocer hasta el sábado 28. Pero igual tienen mi contacto. Si en cualquier cosa les puedo ayudar. Recibo digital se puede llevar, sí, la cosa es que presenten y especialmente que estén en el listado oficial, porque si no ustedes van a tener problemas porque no puedo asignar las notas, no puedo subir las notas si no están en el listado oficial. Así que por favor, cualquier duda, comuníquense o abóquense con atención al estudiante para que puedan resolver cualquier inconveniente que tengan. Luis Antonio Herrera dice, tengo el recibo, déjeme buscarlo de una carrerita, Luis Antonio Herrera. Luis Antonio Herrera Rubio, sí me aparece. Su carnet termina 6758. Iris Lick, Elena, buenas noches. Perdón, gracias, Lick. Fíjese que yo también no encuentro el recibo, pero estoy metiéndome aquí en mi estado de cuenta de todos los pagos que se han hecho. Ahí me aparece el número del recibo y me aparece también que pagué la escuela. Lo que sí puedo imprimir es mi asignación, pero no recuerdo dónde dejé el recibo. bueno, sí, igual usted me aparece. Gracias, Lick. Ujú, Solo me quedó una duda, disculpe, licenciado. ujú. Entonces es el recibo donde sale que se pagó y no la constancia donde sale que estamos asignados a este curso, o los dos tienen que ser. No, solo con el pago. Nosotros lo que nos exige la universidad es el pago. Ah, ok, Disculpe, gracias. licenciado. Lick, Disculpe, perdón, fíjese que licenciado. no, ¿Será que sí es la constancia de que se inscribieron, Lick, porque si no, no van a aparecer en el listado. O sea que después de que nosotros pagamos, teníamos que regresar al sistema y confirmar la asignación del curso y después nos tira una constancia donde sí estamos asignados, porque si no o sea, si no finalizaron ese proceso, no van a aparecer en el listado. Sí, por eso les digo, para mí los que aparecen en el listado es porque sí pagaron. Solo disculpe, denme un licenciado? momentito. Sí, solo denme un ¿Será momentito, que disculpe. Denme un momentito, disculpen.